Estimados jóvenes del quinto grado de secundaria, un cordial saludo de su profesor Antonio Meléndez y la toma del curso de Economía. En el video de hoy vamos a estudiar el tema titulado El monopolio. Vamos a analizar qué es el monopolio y cómo se regula, y comprender cuáles son las causas del monopolio. No vayan a creer ustedes que el monopolio nos estamos refiriendo al juego, ¿no? Aunque tiene mucha relación, ¿no? ¿Ya? Tal y como dijimos, ¿no?, en la clase anterior, en un mercado de competencia imperfecta, ¿no? O sea, este tipo de mercado pertenece a un mercado de competencia imperfecta, es decir, es una falla de mercado, ¿no? También se le suele considerar así una falla de mercado, ¿no? En un mercado de competencia imperfecta se reducían el número de empresas que ofrecían un bien determinado, lo que les daba la posibilidad de influir en los precios. Al ser pocos, ¿no?, se puede influir en los precios. En un mercado de competencia perfecto, ustedes saben que ni los productores ni los consumidores pueden influir en el precio del producto en los mercados, ¿no? ¿Ya? Entonces, ¿qué es el monopolio? El monopolio es el caso extremo de competencia imperfecta, ¿no?, de una falla de mercado, ¿no?, en donde una única empresa abastece todo el mercado de un producto. Además, no tiene sustitutivos cercanos, es decir, es complicado encontrar un producto que satisfaga esa misma necesidad. Es decir, que hay un solo oferente, ¿no? Hay un solo que tiene, digamos, el mercado en su poder, digámoslo así, ¿no? ¿Ya? De esta manera, por ejemplo, el suministro de agua de nuestra localidad lo ofrece una única empresa, por ejemplo, Sedapal, ¿no? Si queremos tener agua en casa, no tenemos otra manera más que contratar, por ejemplo, esa compañía en particular o en específico, ¿no? Por este motivo, es obvio que la empresa monopolista puede subir el precio del producto, ¿no? En los mercados competitivos, como los tomates, las empresas no podían subir los precios, ¿recuerdan? Si un agricultor subía el precio de sus tomates a, por ejemplo, 3 soles el kilo, sin duda que perdería a sus clientes, ¿no? En cambio, el monopolista, como el suministro de agua, podrá subir los precios y aún así seguirán manteniendo clientes, aunque no todos, porque estos no tienen otra alternativa, ¿no? ¿De qué depende que pueda un monopolista subir más o menos los precios? La respuesta depende en parte de la posibilidad de que pueda haber algunos productos que puedan en cierta medida ser de sustitutivo. El suministro de agua de nuestra localidad tiene muchísimo poder para subir los precios, ¿no?, porque difícilmente podremos encontrar un sustituto. ¿Cómo funciona el monopolio? La pregunta clave ahora es: ¿qué precio querrá poner el monopolista? Es obvio que si el monopolista puede poner el precio que quiera, elegirá aquel que le permita tener el mayor beneficio posible, ¿no? El que hace empresa o el que ofrece un producto, pues lo que quiere es ganar, ¿no? Por lo tanto, si yo soy el único, voy a buscar mi mayor beneficio posible, ¿no? ¿Quiere eso decir que pondrá el precio más elevado posible? No necesariamente. Ten en cuenta que aunque no haya sustitutivos cercanos, si el precio del bien es alto, los consumidores comprarán menos. Por tanto, la empresa monopolista podrá elegir el precio que quiera, pero teniendo en cuenta que a mayor precio venderá menos, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos, ¿no?, en un precio de equilibrio, ¿no? Un precio de equilibrio en que si el monopolista decide aumentar el precio a P2, vemos que la cantidad demandada va a disminuir, ¿no? Eso lo hemos visto en la primera clase, ¿no?, que es la ley de la oferta y la demanda, ¿no? ¿Ya? ¿Ya? Muy bien, ¿cuáles son las causas del origen del monopolio, ¿no? Antes de pasar a esto, entonces vemos que el monopolista, a pesar de, va a elegir este precio, aunque venda un poco menos, ¿no? ¿Ya? ¿Ya? Causas del origen del monopolio. ¿Cuáles son las causas? Por ejemplo, hemos visto que un monopolio da mucho dinero a la empresa que opera sola en el mercado.
El monopolista puede poner el precio que quiera y como los clientes no tienen otra alternativa, muchos seguirán comprando. Así, ser monopolista te puedes imaginar que es bastante divertido para la empresa. Entonces, ¿por qué no entran otras empresas a vender ese producto y quitar al monopolista partes o beneficios? O sea, si hay uno que vende agua solamente, ¿no? O que vende solamente la Coca-Cola, por ejemplo, ¿no? La razón es que tiene que haber algo que impida a otras empresas entrar al mercado y aguar la fiesta al monopolista. Ese algo son las barreras de entrada, ¿no? Entonces, es lógico pensar que si yo soy el único, ¿por qué no pueden entrar otros, ¿no? Porque es rentable, se ve que es rentable y hay uno solo, entonces yo también puedo, ¿no? Sin embargo, no es tan fácil, ¿no? Porque podemos encontrar barreras u obstáculos para poder entrar al mercado y competir, ¿no? Esas barreras son 4, vamos a ver. La primera es control de un factor productivo necesario para producir el bien. Si una empresa consigue controlar un factor productivo necesario para producir, consigue el monopolio, ya que nadie más podrá producir ese bien, ¿no? Durante años, la empresa de Beers, por ejemplo, controló todas las minas de diamantes del mundo, teniendo el monopolio de este valioso producto. De Beers ganó millones durante los años que tuvo el monopolio, debido al elevado precio al que ponía este bien y que nadie más podía venderlo, ¿no? 2. Otra barrera de entrada, las patentes, ¿no? Por ejemplo, una patente da derecho a explotar un invento durante 20 años. La ventaja es que se premia el esfuerzo de investigar. El inconveniente es que se crea un monopolio. Cuando la empresa Boots, por ejemplo, investigó y creó el ibuprofeno, se le concedió una patente en 1963 para que solo ellos pudieran vender este producto. Cuando una empresa consigue una patente, se está produciendo un monopolio sobre ese producto. O sea, solamente esa empresa tiene el control sobre ese producto, ¿no? Y porque es una patente, ¿no? O sea, es decir, que lo tiene como registrado, ¿no? Lo tiene registrado a nivel público y solamente esa empresa puede vender tal o cual producto, ¿no? Al no tener rivales, la empresa podrá subir los precios, lo que perjudica a los consumidores. De hecho, la empresa Boots, que estaba teniendo problemas, empezó a ganar mucho dinero y se expandió por todo el mundo. ¿Por qué existen las patentes si van a perjudicar a los consumidores? El mayor precio es el costo que hay que sufrir por la existencia de patentes. Sin embargo, tiene sus ventajas, ¿no? Si los inventores de ibuprofeno no hubieran podido patentar su producto, los rivales le habrían copiado en poco tiempo y apenas habrían ganado dinero. Sin patentes nadie vería recompensa a sus inventos. O sea, los patentes es aquello que reconoce tu esfuerzo, ¿no? Por haber logrado tal o cual descubrimiento, ¿no? Y no tratarían de crear nuevos, ¿no? O sea, si yo creo algo nuevo y no me dan a mí la autoría y todos los demás lo van a hacer, entonces ya para qué voy a continuar investigando, ¿no? O realizando inventos, ¿no? O buscando mejores productos beneficiosos para toda la sociedad, ¿no? Entonces, las patentes son un incentivo recompensa para que las personas sigan investigando. Esa es la razón, ¿no? El inventor sabe que si crea un gran producto tendrá un monopolio que le permitirá ganar mucho dinero. Por supuesto, este monopolio es solo temporal, por ejemplo, 20 años, ¿no? Se le da al inventor un tiempo suficiente para recompensar su esfuerzo, pero al pasar ese tiempo la competencia entra y los precios bajarán beneficiando a los consumidores. Hoy en día distintas empresas fabrican unas 20.000 toneladas de ibuprofeno al año a precios asequibles, ¿no? Hoy en día ustedes saben, van a la farmacia y encuentran el ibuprofeno, por ejemplo, a 20 céntimos, 30 céntimos, ¿no? O incluso, ¿no? Depende si es de marca o es genérico, ¿no? Luego tenemos los monopolios naturales, ¿no? Que es otra barrera. Cuando la existencia de una única empresa reduce los costos del suministro, es más eficiente que exista una sola empresa, muchas, ¿no? En este caso, lo más natural para el mercado es que haya un monopolio, de ahí el nombre monopolio natural, ¿ya? Todos necesitamos en nuestras casas electricidad, por ejemplo, gas o agua. Sin embargo, solo podemos acudir a una empresa en cada caso. Las empresas que suministran estos servicios imprescindibles son monopolios, ¿no? ¿Por qué no aparecen más empresas que nos ofrezcan electricidad o gas a precios más baratos? A veces las características de algunos servicios desaconsejan la presencia de varias empresas en un mismo mercado. Por ejemplo, el suministro de agua o luz es más eficiente si una única empresa presta el servicio.
puesto que la existencia de más compañías supondría un despilfarro de recursos. ¿Te imaginas que a una casa llegaran 2 tendidos eléctricos de compañías diferentes? ¿O que hubiera 3 grupos de tuberías con sus grifos para cada toma de agua, uno por cada compañía? Ahí está ahí está la razón, ¿no? O sea, a veces es más conveniente que solamente haya una única empresa de electricidad, ¿no? Por ejemplo, Electronorte, ¿no? ¿Por qué? Porque te imaginas si hubiera otro, Electro, Electro SA, por ejemplo, y Electronorte. Electronorte tendría ahí sus cordones y aparte también Electro SA, ¿no? Entonces habría un montón de cables por la calle y eso no es aconsejable. Bien, y lo otro es por superioridad tecnológica. Si una empresa tiene una tecnología mucho mejor que la de sus rivales, podrá producir a un costo inferior y por tanto dominará el mercado, ¿no? A veces la tecnología, ¿no? Por ejemplo, desde 1970 a 1990, Intel vendió la mayoría de los microprocesadores de los ordenadores, ¿no? Personales. La inversión necesaria para desarrollar un nuevo microprocesador como el Pentium es muy elevada, lo que sin duda frena a muchos competidores que no pueden invertir tanto para poder competir con Intel. Sin embargo, la superioridad tecnológica no es para siempre, es cuestión de tiempo que alguna empresa desarrolle la tecnología necesaria para competir. De hecho, los microprocesadores AMD llevan muchos años compitiendo con Intel, ¿no? La AMD también son buenas, ¿no? En cuanto a computadoras, ¿no? A laptops se refiere, ¿no? La AMD y la Intel, ¿no? Estas son las 4 principales causas de existencia de monopolios que, como hemos visto, suponen unos mayores precios para los consumidores. ¿Qué puede hacer el Estado cuando surge un monopolio? Esa es la gran pregunta, ¿no? Entonces, 4 barreras: la superioridad tecnológica, las patentes, ¿no? Tenemos los monopolios naturales y el factor productivo, ¿no? Bien, la regulación del monopolio. Como dijimos, los monopolios son ineficientes en relación con los mercados de competencia perfecta. Los consumidores son los grandes perjudicados, ya que han de soportar precios más altos. Los gobiernos pueden actuar con los monopolios de 3 maneras diferentes, ¿no? La primera es fomentando la competencia para que no se lleguen a producir monopolios, estableciendo una serie de regulaciones para los monopolios, ¿no? Habitual en monopolios naturales, en donde es más eficiente que haya una sola empresa, y adquiriendo la propiedad del monopolio, ¿no? ¿Ya? Entonces, el Estado puede intervenir fomentando la competencia, ¿no? Para que no se llegue a producir monopolio, o estableciendo una serie de regulaciones para los monopolios, en este caso, por ejemplo, para la electricidad y para el agua, y actualmente también o más adelante será para el gas, ¿no? Ya ahí ustedes saben que en Chiclayo ya se están haciendo las instalaciones de gas en las casas, ¿verdad? ¿No? O adquiriendo en este caso la propiedad del monopolio, o sea, de la empresa, ¿no? ¿Sí? Por ejemplo, fomentar la competencia con leyes antimonopolio, ¿no? Imagina que Claro, Entel y Movistar quisieran unirse. Uy, eso sería peligroso, ¿no? Si se unen a esas 3 compañías, ¿no? Entre las 3 compañías tienen el 80% del total de los clientes, ¿no? Sin duda, si se fusionaran tendrían prácticamente un monopolio y como tú ya sabes, esto supondría mayores precios y peor servicio. Ustedes saben que sobre todo Movistar hace un servicio, pero no, fatal, ¿no? Por este motivo existen leyes que impiden estas funciones que pueden suponer existencia de monopolio, ¿no? Las leyes antimonopolio van a intentar que las empresas más grandes no se fusionen, ya que esto supondría un control total del mercado. O sea, hay leyes que les impiden, ¿no? Fusionarse o unirse, ¿no? Regulación de precios de monopolios naturales, como les decía, ¿no? Electronorte, Sedapal, etcétera, ¿no? La regulación y la solución habitual de los monopolios naturales, como es el caso de las compañías de agua, la recogida de basura, por ejemplo, los autobuses urbanos. Estas compañías no pueden fijar los precios que deseen, sino unos fijados por los gobiernos, es decir, los fija el gobierno, ¿no? El gobierno, por tanto, fija el precio por debajo del que establecería la empresa en el monopolio, acercándose al que se daría en un mercado de competencia perfecta y reduciendo los beneficios del monopolio. ¿Qué ocurre si la empresa tiene pérdidas al precio que fija el gobierno? Si esta reducción de precios implica que la empresa va a tener pérdidas, entonces el gobierno tendrá que subvencionar a la empresa para que quiera seguir produciendo estos precios. Obviamente este dinero tendrá que salir de nuestros impuestos, ¿no? Recuerden, los impuestos pagan todo, ¿no? Nuestros impuestos pagan todo. La ventaja de la regulación de precios será tener servicios más baratos, pero el inconveniente es que al final ese dinero saldrá del bolsillo de todos los ciudadanos.
Propiedad y gestión estatal de la empresa. En ocasiones, en lugar de dejar a una empresa privada llevar el monopolio como el agua o la electricidad, el gobierno puede llevar él mismo la gestión de la empresa. Esto es algo que antes ocurría, ¿no?, en Perú, ¿no? También en otros países, ¿no?, como la empresa telefónica, ¿no? Antes había acá en Telper, yo recuerdo hace años cuando era pequeño, había una empresa del Estado de teléfono, ¿no?, hasta que llegó Telefónica, ¿no? Es decir, es el Estado en este caso el que dirige el monopolio haciéndolo una empresa pública. Así puede establecer un precio inferior al que se daría en un mercado monopolista con una empresa privada. De nuevo, puede ocurrir que la empresa pública no gane dinero con esos precios por ser demasiado barato. El inconveniente es que somos los contribuyentes los que al final asumimos esa pérdida, ¿no? Al final nosotros pagamos con los impuestos. A los economistas no les suele gustar mucho la propiedad del Estado de este tipo de empresas. La razón es que las empresas privadas buscan siempre mayores beneficios y para ello tratan de ser lo más eficientes posible mejorando los procesos de producción y tratando de producir más barato. Sin embargo, las empresas públicas no buscan beneficios ya que ese no es su primer objetivo. Por ello, muchas veces producen a costos más altos y de manera poco eficiente, lo cual hace que seamos los ciudadanos los que tengamos que pagar las pérdidas que ocasionan estas ineficiencias. He ahí el detalle cuando el Estado interviene, ¿no? O sea, el Estado, al no buscar la eficiencia, al no buscar la competencia, al no buscar un buen proceso de producción, ¿no?, pues simplemente lo hace de cualquier manera y al final las pérdidas que se dan las asumimos nosotros, ¿no?, porque el Estado se forma con nuestros impuestos, ¿no? Y ahora con esta crisis de la pandemia y con todo esto que ha ocasionado la crisis política y con las noticias que se ha dado de que el nuevo presidente Sagasti, ¿no?, nos ha endeudado por 100 años con bonos, entonces, ¿de dónde creen que va a salir eso? De nuestra plata, de nuestro bolsillo, ¿no? Convertir el monopolio en una empresa pública permite bajar los precios, pero si la empresa es poco eficiente acabaremos pagándola con impuestos. Ese es el detalle, ¿no? Ese es el detalle del monopolio o cuando el Estado interviene en la cuestión del monopolio. Bien, jóvenes, ese es el tema de hoy, el monopolio, ¿no? Espero que haya quedado claro las 4 barreras y cómo interviene el Estado para regular el monopolio, ¿no? Bien, sin más, desarrollen las actividades que están al final y me las envían al correo. Nos vemos la próxima. Hasta luego.